Ahora vamos a hacer la columna número 6, que es otro monto que el trabajador tiene derecho a deducirse, que es 13% sobre 2 salarios mínimos nacionales. Entonces 13% sobre 2 salarios mínimos nacionales. Entonces vamos a hacer como hicimos el mínimo no imponible. Este valor por 0,13 por 2. Muy bien. Tenemos que redondear a 0 decimales. Redondear a 0 decimales, punto y coma, 0. Copiamos hacia abajo. Hemos cometido un error. Esta celda es fija, entonces tenemos que anclarla. Ahora sí va a funcionar. Tener cuidado en eso. Muy bien. Entonces si hemos hecho la columna 6, podemos mejorar un poquito el formato. Vamos a poner las líneas, los bordes. Estos bordes no. Entonces vamos a quitar ese borde de abajo. Está feo. Entonces quitamos este borde. Ahora sí. Vamos a hacer la columna 7. La columna 7 y la columna 8. La columna 7 y la columna 8. Que son saldo a favor. Pueden haber dos saldos a favor. Un saldo a favor del fisco. Vamos a poner aquí abajo fisco. O un saldo a favor del dependiente. Muy bien. Esto lo vamos a unir, combinar y centrar. Muy bien. Entonces el saldo a favor al fisco es cuando el sujeto impuesto, el impuesto retenido, RSI-IVA 13%, menos las declaraciones juradas formulario 110 y menos el 13% de dos salarios mínimos nacionales, sale positivo. Es decir, que hay, después de esas deducciones, hay todavía un impuesto restante. Entonces hay un saldo a favor del fisco. Si es que después de la deducción de esas dos columnas 5 y 6 existe un monto negativo, es decir, no hay un saldo positivo, entonces existe un saldo a favor del dependiente. Entonces vamos a hacer eso en fórmulas. Vamos a hacer igual el impuesto, la columna 4, impuesto RSI-IVA 13%, menos la columna 5, declaraciones juradas formulario 110, y menos 13% sobre 2 salarios mínimos nacionales. Esas son las deducciones que podemos hacer a ese impuesto que hemos calculado. Entonces enter, como vemos aquí, sale negativo. Entonces si sale negativo, no es un saldo a favor del fisco, sino a favor del dependiente. Entonces tenemos que poner un condicional. Si esta resta es menor a 0, entonces no va a haber ningún saldo a favor del fisco, entonces 0. Sino que nos muestre la diferencia de J11 menos K11 menos L11, solamente en el caso de que sea positivo.
entonces en este caso no, y copiamos hacia abajo. Aquí ninguno de los casos es mayor, entonces aquí hacemos el caso contrario. Si el impuesto RC/IVA, la columna 4, menos las declaraciones juradas, la columna 5, menos el 13% sobre los salarios mínimos nacionales es menor a 0, entonces tenemos que mostrar ese valor solamente, abrimos un paréntesis, J11 menos K11 menos L11, pero de forma positiva, por menos 1. Si no, si ese valor es positivo, entonces es 0. Muy bien, entonces vamos a copiar hacia abajo y ya está esta columna. Saldo a favor del dependiente. Entonces le ponemos sus bordecitos. Muy bien, vamos a agrandarlo un poquito más. Entonces ya hemos hecho el saldo a favor del dependiente. No hay saldo a favor del fisco en ninguno de los casos. Vamos ahora a ingresar las columnas 9, 10 y 11. 9, 10 y 11, que corresponden al saldo anterior a favor del dependiente, que está compuesto por el mes anterior, la actualización y el total. Vamos a unir esto, que corresponde a las tres columnas. Vamos a hacerlo más grande para que se lea bien. Muy bien. Entonces los montos del mes anterior vienen de nuestra práctica, que habíamos dicho que lo íbamos a utilizar. Entonces vamos a copiar los datos de nuestra práctica. Tenemos que el señor Jorge González tiene un saldo del anterior mes de bolivianos 60. Jorge González 60. Luego tenemos que Johnny Fernández no tiene saldo, entonces sin nada. Señor Carlos Cáceres tiene un saldo de 125, copiamos simplemente. El señor Germán Segarra tiene un saldo del mes anterior de 3.600, tiene un saldo grande, 3.600. Y la señorita Regina Valverde tiene un saldo de 50. Muy bien. Ahora, la actualización. Según las normas del Servicio de Impuestos Nacionales, tenemos que actualizar todos los saldos del régimen complementario al IVA a la UFB. Para eso tenemos que consultar todos los meses en el portal de internet del Servicio de Impuestos Nacionales, que es www.impuestos.gov.bo, los datos de la UFB anterior y de la UFB actual para hacer la actualización. Yo ya he consultado en esta página web y de esos datos
vamos a consignarlos de la siguiente manera: UFB anterior 1,53682. Recuerden que eso tienen que consultarlo en la página web de impuestos. Cada mes salen estos datos. UFB actual. Entonces ustedes pueden copiarlos de ahí e introducirlos a nuestra planilla. Simplemente los datos, porque ya después el cálculo lo va a hacer automáticamente. Entonces la UFB actual es 1,53754 y tenemos que sacar un factor. Lo vamos a sacar en esta celda para realizar la actualización. El factor es como sigue: tenemos que restar la UFB actual de la UFB anterior y dividirla entre la UFB anterior. No está bien esto porque tenemos que encerrar en paréntesis primero la resta. Ahora sí, este es nuestro factor y lo único que tenemos que hacer acá en actualización es multiplicar el saldo del mes anterior por el factor. Simplemente eso. Tenemos que redondear a 0 decimales, redondear a 0 decimales, y ya está. Entonces copiamos hacia abajo. Hemos cometido nuevamente un error. Este valor es fijo, entonces tenemos que anclar pesos antes de la letra, pesos después de la letra. Ahora recién podemos copiar. No, hemos anclado mal. Hemos anclado el valor que es el que cambia. Simplemente hacemos un entonces tenemos 11, tenemos que anclar el valor de Q4. Ahora sí vamos a copiar. Como ven, podemos cometer errores, pero luego los solucionamos viendo qué problemas se nos muestra en la planilla. Entonces simplemente tenemos que ver qué ha pasado, qué error ha sucedido y lo corregimos. Entonces el total va a ser la suma del mes anterior más la actualización. Simplemente eso. Copiamos hacia abajo y ya hemos resuelto las columnas 9, 10 y 11. Vamos a poner los bordecitos y ya.